Hola, muy buenas tardes. Aquí estoy nuevamente con ustedes. Hoy es agosto 4, es sábado eh, del 2021. Pues hoy voy a tocar un tema muy importante que se llama Dios nos habla hoy. Dios nos habla a nosotros, nos habla. ¿Tenemos alguna manera de demostrar que Dios nos habla? Vamos a orar, ¿qué les parece si nos hacemos una pequeñita oración como siempre? Padre Santo, le damos las gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente de permitirnos, Señor, estar conectados a través, Señor, de estos medios. Te pido, Señor, en esta tarde que sea, Señor, su Espíritu, Señor, abriendo nuestra mente, Padre Santo, que nos dé la capacidad, Padre, de poder entender tu palabra, Señor, en esta pequeña reflexión. Que su paz, Señor, y su sabiduría se atesore en nuestros corazones y nuestras mentes sean abiertas en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo le doy las gracias. Amén y amén. Bueno, voy a tocar este tema porque hace unos días un hermano me preguntó, un hermano a quien yo verdaderamente aprecio mucho, y es un hermano que reconozco que sabe mucho de la palabra y de la Biblia, y me hizo una pregunta que en su momento me dejó, pues no supe cómo contestarle la verdad, y le contesté humanamente como mis propias experiencias. Me preguntó que si, de qué manera me hablaba a mí Dios. Y humanamente le dije cómo, ¿no? Mis propias experiencias de cómo a mí me hablaba el Señor, de la manera que yo lo escuchaba. Pero bíblicamente no le pude contestar. Porque a veces nosotros, aunque somos pastores, aunque somos estudiantes de la Biblia, nos falta eso, ¿no? Nos falta eso. Y yo le quiero decir algo. Dios nos habla de muchas maneras, sí, es verdad, y muchos no lo podemos creer, pero a mí, a través de ese hermano, me ha estado hablando mucho en los últimos días, en los últimos meses. Me hace preguntas que yo digo, cuando veo que suena mi teléfono y veo su nombre, que es este hermano, digo yo, Dios me va a hablar ahora, Dios me va a hablar. Y saben que Dios me habla a través de ese hermano, me habla y me dice, escudriña mi palabra, porque es fácil leer la Biblia, es fácil decir, yo la leo todas las noches antes de dormirme, yo la leo, pero la escudriño, pero realmente estoy escudriñando la palabra que nos dice a nosotros, que nos exhorta Timoteo, el apóstol Timoteo, a decirnos que la Biblia es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para escudriñarla, pero escudriñarla es más allá de los límites de leerla. Entonces, a mí Dios me habla a través de ese hermano. Cada vez que yo veo una llamada de él, digo, Señor, tú me vas a hablar hoy. Tú traes un propósito a través de esta llamada. Esa es una de las maneras en que nosotros podemos decir que Dios nos llama, ¿no? Entonces, pues esta pregunta me llevó a escudriñar la Biblia y a buscar específicamente la manera de cómo decimos nosotros que nos habla Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que en el principio el Señor le hablaba a Adán y a Eva con voz audible. Ellos lo escuchaban audible. Ellos tuvieron el privilegio de conocer la voz del Señor, ¿verdad? Más adelante la Biblia nos dice que el Señor hablaba a través de profetas. Más adelante vemos en la Biblia que Dios tiene que utilizar a una mula, la mula de Balaam, para poderle advertir del peligro, porque Baal insistía en irse por un camino y la mula miraba al ángel de Dios que lo iba a matar y le sacaba la vuelta. Y 3 veces sucedió esto hasta que Balaam golpea a la mula, y entonces Dios le abre la boca a la mula para que le hable. Entonces Dios usó hasta un animal para hablarnos. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Entonces vemos este tipo de cosas, ¿no? Dios usa todo tipo de cosas para hablarnos, solamente que nosotros tenemos que
estar muy atentos a esas llamadas. Bíblicamente hablando, el Señor usó las circunstancias para hablarle a Faraón, al Faraón de Egipto. Él le mandó plagas para que Faraón abriera sus ojos y se diera cuenta que era él el que le estaba hablando, era él el que le estaba diciendo que tenía que dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. Pero Faraón, dice la Biblia, que endureció su corazón, y al endurecerlo, él no pudo ver que Dios le estaba hablando a través de esas circunstancias. Entonces muchas veces Dios a nosotros nos llama así, como le hablaba a Faraón a través de las circunstancias. En lo personal, yo creo que a muchos nos puede pasar y nos podemos compararnos con este tipo de situaciones. ¿Cuántas veces hemos planeado humanamente un viaje, unas vacaciones, algo que quieramos hacer, ¿no? Y planeamos todo y tenemos todo listo, pero resulta que vino un huracán y no fue posible que fuéramos. Y nos quedamos nosotros que ya teníamos todo listo y simplemente no fuimos. Después vemos en las noticias que murieron tantas personas, que se destruyó tanto ese lugar, que entonces no nos queda otra más que decir, gracias, Padre, gracias por haberme evitado esa ira. Entonces Dios nos habló a través de una circunstancia. Y así puedo ir mencionando, ¿no? Tenemos el libro de Hebreos. Hebreos, le voy a leer exclusivamente para que sepan de qué estoy hablando, ¿no? Hebreos 1 y 2. Aquí está la Biblia. Hebreos 1. Lo puedo parafrasear, que el Señor en el pasado hablaba a nuestros antepasados y que ahora nos habla a través de Jesucristo, ¿verdad? Pero yo lo quiero leer exactamente así como está aquí, para que sea un poquito más entendible. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el pasado el Señor habló, en los tiempos pasados, muchas veces, de muchas maneras. Es lo que yo acabo de decirles ahorita. Le habló a Faraón a través de las circunstancias de las plagas. Le habló a Baal a través de una mula, de una asna. Le hablaba a Adán y a Eva con voz audible. Pero dice que ahora, en nuestros días, dice el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, a través del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, con lo que yo voy a decir, porque ya no nos va a hablar a través de un ángel como le habló a María, o como le habló a los pastores que estaban en su época, estaban calentándose, y que les dice que vayan a ver que ha nacido un niño. Entonces, en lo personal, yo no tengo una grabación que les pueda yo decir, aquí está la grabación, así me habla Dios a mí, esta es la voz de Dios, esta es la voz de los ángeles. No, yo no les puedo enseñar eso. Entonces, lo único que yo les puedo decir es que en la Biblia dice que en estos días el Señor nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo, y que a mí me ha hablado, y yo les voy a decir la manera en que a mí me ha hablado, ¿no? Ya les dije que podemos estar humanamente preparados para un viaje, un paseo, pero ¿qué resulta? El Señor tomó la decisión que no, ¿verdad? Si ustedes se fijan en mi perfil de Facebook, en mi perfil de Instagram, en mi perfil de Telegram, de WhatsApp, de Messenger, de Signal, de lo que tenga, todos estos perfiles tienen una fotografía mía, y en esa fotografía dice abajito, mujer de propósitos. Yo soy una mujer de propósitos no porque yo me los haya propuesto sola, sino porque creo firmemente que Dios tiene un propósito para mí en esta vida. El propósito es de Dios, no es mío. Entonces yo me considero una mujer de propósitos, pero para Dios. El Señor tiene un propósito en mi vida. Por eso es que yo pongo siempre mujer de propósitos, porque el propósito es del Señor, ¿verdad?
Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero tocarles el tema más importante. Para mí, las circunstancias, la Biblia nos da muchas razones para decirnos que en el principio la creación de Él nos habla, su creación nos habla, nos dice a nosotros que a través de los ríos, de la tierra, del aire, de las estrellas, de la luna, del sol, el Señor nos habla. Porque eso nos muestra a nosotros su gloria y su deidad, ¿no? Pero en el libro de Juan específicamente, el capítulo 16, versículo 13, dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará, nos hablará lo que oyere del Padre y del Hijo, y nos dirá a nosotros lo que Él escucha. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿qué no sabes que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Entonces, si nosotros somos el templo de Dios, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si Jesús dijo, les conviene que yo me vaya y no los dejaré huérfanos, les dejaré el Consolador, dice, ese que les hablará, ese que les enseñará, dice, lo bueno y lo malo, el que nos va a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por esto yo les voy a decir algo muy importante. En lo personal, a mí me habla Dios así, en mi conciencia. En mi conciencia. Y van a decir ustedes, pero ¿cómo? Es la conciencia. ¿Cómo tú te contestas sola? Les voy a poner un ejemplo bien fácil. Dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que Él no nos iba a dejar abandonados, que Él nos dejaba el Espíritu Santo para que nos enseñara las cosas que Él iba a escuchar y para que nos enseñara el pecado, la justicia y para que nos dijera lo que era bueno y lo que era malo, ¿verdad? Entonces aquí pasa algo. Yo creo que todos hemos tenido este tipo de experiencias. En lo personal, a mí en lo personal. Hace poco más de un mes, creo yo estaba pasando por unas tribulaciones por ahí, ¿no? Yo creo que todo el mundo pasamos por tribulaciones, por problemas. Y una situación que yo tenía que arreglar, ¿verdad? Y yo, pues, humanamente hablando, yo le buscaba una salida, le buscaba otra y le buscaba otra, y yo no podía salir de esa tribulación que yo tenía, de ese problema. Pero resulta que tomé la decisión de pedirle al Señor. Yo tomé la decisión de implorarle a Dios. Entonces, yo le dije y le expuse al Señor este problema. Le dije, Señor, yo tengo esta situación, esto y esto. Perfecto, yo se lo puse al Señor. Poco después, me empezaron a llegar a mi mente soluciones. Y entonces, ¿yo a quién le tengo que acreditar esto? ¿A quién? Si yo tenía ya tiempo, mucho tiempo, queriendo solucionar esos problemas y humanamente yo no pude encontrar una solución. Pero cuando yo decidí ponérselo al Señor en su mano, entonces me llegaron ideas que solucionaron esa situación que yo estaba pasando. Entonces ahí, ¿a quién le voy a dar el crédito? ¿Qué voy a decir? Es que mi conciencia fue tan inteligente que después de tanto yo buscarla, me llegaron de una. No, así es como a mí me habla Dios. La Biblia habla que le habla a personas en sueños, a través de personas que llegan y sin conocerte te dan una palabra. A mí me ha sucedido muchas veces, pero recientemente, hace un poquito más de un mes, yo estaba en un sueño. A mí el Señor me habló en un sueño, me dio un versículo de la Biblia y yo no me acordé de él. Y resulta que de repente un hermano me escribe un texto bíblico en un WhatsApp. Yo cuando lo miro, mi corazón salta. ¿Por qué? Porque era la palabra que yo había recibido en sueños. Entonces dije, espérate, el Señor me está hablando nuevamente. Me habló en sueños, pero me habló a través de ese hermano. Entonces yo me doy cuenta que Dios me habla, usa personas, usa el sueño, usa diferentes cosas para hablarnos. Un hermano en Cristo hace poco publicó en Facebook que Dios le había hablado a él a través de una canción de reggaetón. Y me tomé el tiempo para leer los comentarios que le hicieron al hermano. Algunos buenos, positivos, otros
no tan positivos, ¿verdad? Juzgando, porque estamos bien rápido nosotros para juzgar a las personas. ¿Cómo vas a decir que te habló Dios a través de un reggaetón? Bueno, a veces nosotros estamos pasando por situaciones de dolor, de dolor. Ustedes saben que yo el año pasado pasé por unos dolores muy fuertes, pérdidas de seres queridos, enfermedades de COVID y todo esto. Y yo me refugiaba a través de las alabanzas. Y esas alabanzas, cuando nosotros empezamos a escuchar las alabanzas y empezamos a ponerle atención a esa letra que dice, ahí el Señor nos habla a través de las alabanzas. Sí nos habla el Señor ahí. Pero tenemos que ser receptores, tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo bien rápido. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él es el que nos va a enseñar lo bueno y lo malo, a través de ¿cómo? De nuestra conciencia, Cuando vamos al templo y vemos al predicador que está predicando, lleva la palabra. Y cuando salimos del templo, si nos ponemos todos a platicar, nos vamos a dar cuenta que cada quien recibió la palabra de diferente manera. Y algunos, ni siquiera el pastor mencionó algo de la palabra y ellos la interpretaron de otra manera, y cada quien sale con su porción que necesita nuestra alma. ¿Qué pasa ahí? Lo que sucedió es que el Espíritu nos da a cada uno conforme necesitamos. Todos vamos a salir con algo para cada uno, pero diferente. Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros, en nuestra conciencia, nos da lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo lo que quiero decirles es agregar algo más. Es Dios el que nos habla personalmente en nuestra conciencia. Como me habla a mí, no le habla a usted. Como le habla a usted, no me habla a mí. Entonces nos habla de diferentes maneras. A algunos nos habla a través de un milagro. Sucedió un milagro en nuestra vida y entonces nos dimos cuenta que Dios estaba ahí hablándonos. Nos habla a través de sueños, nos habla a través de las alabanzas, nos habla en la conciencia, nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de la palabra en la Biblia, que es lo más importante, ahí está su palabra. Nos habla a través de un hermano con un propósito en nuestra vida. Independientemente de la forma en que Dios elija hablarnos a cada uno hoy, tenemos que recordar algo. Lo más importante no es la forma en que nos habla. Lo más importante y a quien le debemos de poner muchísima atención es al mensaje que nos da a través de la manera que nos hable. Porque ese mensaje siempre va a traer gloria a nuestras vidas. Eso es lo más importante. Esta es la parte que yo quería compartirles hoy, porque nos hemos cerrado, hemos endurecido el corazón como lo endureció Faraón aquella vez que hubo tanta mortandad, que hubo tantas plagas, por no abrir el corazón y darnos cuenta que Cristo, que Dios nos habla, aún como hablaba. Porque si Él dice que es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos, entonces ¿cómo voy a dudar yo que así como le habló a los antepasados, así como les habló, así como utilizó la mula para hablarle a Balaam, así como le habló a Faraón, así como le habló a María, así como le habló a José en sueños? Entonces, ¿yo voy a dudar de ese Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre? Entonces quiere decir que no nos habla ahora en nuestros días, que estamos olvidados. No, el Señor sigue hablando. Solamente necesitamos abrir el corazón y escuchar su voz, porque el Espíritu Santo que mora en mí es el mismo que mora en usted, con la diferencia que a usted le habla de una manera y a mí me habla de otra. El Señor sigue hablando y sigue usando lo que puede. A mí en lo particular me habla a través de los hermanos, a través de la palabra, que es lo principal, que son las Sagradas Escrituras. Aquí están. Entonces, el Señor nos habla y tenemos que tener el corazón abierto, los ojos muy abiertos, los oídos muy abiertos para escuchar la palabra de Dios en nuestras vidas. Sigue hablando, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios los bendiga y espero que esta pequeña enseñanza nos lleve a reflexionar y abrir un poquito ese corazón y esa mente y darnos cuenta
que el Señor nos sigue hablando. Está con nosotros, nos sigue hablando. Todos somos un propósito para Dios. Yo soy una mujer de propósitos. Y sé que el propósito de Dios, Él sabrá cuándo y cómo ponerlo en su lugar, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga, que la paz de Dios se quede con ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones de lo alto.